Dios los bendiga. Qué lindo que es estar en la iglesia. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? Es una bendición poder estar hoy aquí. Amén. Así que yo quiero pedirte que puedas tomar tu lugar, puedas sentarte. Qué bendición poder entregar los niños, presentarlos delante de Dios, ponerlos en los brazos del Señor. Amén. Sabiendo que están seguros ahí. Estamos felices por la vida de Timoteo. Hoy quiero compartirte palabra que el Señor puso en mi corazón. Quiero que busques en el libro de Ezequiel. Qué bendición la cantidad de almas que están recibiendo a Cristo en su corazón. Amén, que es una bendición. ¿Cuántos hoy están aquí y aún no han hecho esa oración de fe? Alguien dice, yo no he recibido a Jesús en mi corazón todavía. Te animo a que puedas hacer esa oración de fe y recibir a Cristo en tu corazón como tu Salvador. Amén. Si bien todos creemos en Dios, somos creación de Dios, pero hijos son aquellos que le reconocen, dice la palabra de Dios. Así que animarte a que si has venido puedas recibir a Jesús en tu corazón en este día. Hoy quiero hablarte en el libro de Ezequiel, capítulo 37. El título es El Valle de los Huesos Secos, es el título del capítulo 37 y quiero dejar ese título. Hoy quiero hablarte con respecto a ese valle de huesos secos. ¿Sí? Dios puso en mi corazón de compartirte esta palabra, así que ahí donde vos estás, que puedas buscar, no te distraigas, que hoy puedas recibir todo lo que Dios tiene para tu vida, te ha traído con un propósito. Si Dios te trajo porque te conoce y Él te trajo con propósito. Amén. En la palabra de Dios, en el capítulo 37 de Ezequiel, en el versículo 1 dice, el Señor puso su mano sobre mí y fue llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. Y el Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos. Padre, te damos gracias por esa tu palabra que es viva y es eficaz y tú hoy la envías a nuestras vidas con propósito. Declaro, profetizo que somos buena tierra y esta palabra va a dar crecimiento y el fruto por cual tú la envías en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Acá nosotros podemos ver en la palabra en esta noche el profeta Ezequiel estaba allí recibiendo una visión de parte de Dios. Amén. Dios le estaba mostrando a Ezequiel un valle, un lugar donde había muchos huesos que estaban secos, donde en un lugar era solo una visión y él podía ver en ese lugar toda esa cantidad de huesos y todos desparramados por todos lados. ¿Verdad? Y mientras meditaba sobre esta palabra, Dios me hablaba mucho sobre esto, ¿verdad? Y qué gran realidad, porque dice la palabra de Dios que este valle, ese lugar, esos huesos secos, eran el pueblo de Israel, eran los hijos de Dios, los que un día lo habían conocido. La visión era referente al pueblo de Israel. Y en ese momento el Señor le decía a Ezequiel, así están en su vida espiritual. Así se encuentra mi pueblo. Era lo que Dios le estaba hablando a Ezequiel y le estaba diciendo, así como ves huesos desparramados, secos, así están mis hijos, esparcidos por muchos lugares, y están secos espiritualmente, están muertos espiritualmente. Y pensaba, qué tremendo, ¿verdad? Porque en este tiempo quizás podemos ver lo mismo. En el evangelismo se han ganado 28 almas en la calle, en el hospital, se han ganado 36, 37 almas se han ganado para el Señor, ¿verdad? Y escuchaba, leía esta palabra y cuánto hablaba con respecto a esto, cuánta realidad, cuántos huesos secos esparcidos en nuestra tierra, cuántos huesos secos esparcidos en nuestra ciudad, cuántos huesos secos, cuántos huesos desparramados en nuestras casas, en nuestros familiares.
Así Dios le decía, así está mi pueblo, un pueblo que me conoció, un pueblo que yo liberé de la esclavitud, así se encuentran hoy, esparcidos, desparramados. ¿Qué los llevó a este pueblo a encontrarse? ¿Qué les llevó a estos hijos de Dios a encontrarse en esa situación? Siempre el Señor, cuando los sacó de Egipto, siempre le dio estas recomendaciones de decirle: no tengan las costumbres de los pueblos paganos, no se vuelvan en amistad con ellos, no sirvan a los dioses que ellos sirven. Que no haya en ustedes idolatría. Siempre Dios les habló, siempre el Señor los fue guiando, siempre el Señor los fue enseñando en el camino, así como a nosotros, por medio de la predicación de la palabra, Dios nos va instruyendo y nos va guiando y nos va diciendo: la amistad con el mundo es enemistad con Dios, no tengas ídolos. ¿Sí? No hagas lo que el mundo hace, no vivas como el mundo vive. De la misma manera, el Señor le fue hablando a su pueblo desde que fue sacado desde Egipto, pero aún así no escuchaban, no obedecían. Por eso la palabra nos va enseñando, los que vienen a la iglesia y congregan, escuchan mensaje tras mensaje y van aprendiendo de la palabra, y podemos ver que hubo un pueblo que fue cautivo por 70 años, un pueblo que fue esparcido, que fue quitado de su tierra, que fue llevado a otra nación, a otras tierras, a causa de que no obedecía al Señor. Por eso Dios se le presenta a Ezequiel y le dice y le hace ver ese valle, todos desparramados, seco, un valle de huesos secos, gente muerta espiritualmente. Lo que ellos habían hecho había provocado que hoy estuvieran muertos. Entonces, el Señor, cuando Ezequiel ve esta visión, Dios le sigue hablando y dice en el verso 3: luego me preguntó: hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Es la pregunta. ¿Podrán volver mis hijos al camino del Señor, que están tan lejos? ¿Podrá volver mi esposo? ¿Podrá volver mi familia? ¿Podrá volver mis abuelos, mis tíos? ¿Podré yo volver otra vez que me he apartado tanto? Es la pregunta, es lo que el Señor le decía: ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Y Ezequiel se quedó pensando, porque vio que eran huesos, que no había vida. Y a veces nos pasa exactamente lo mismo como Ezequiel. Nos quedamos mirando la condición de las personas y por ver la condición podemos llegar a contestar como Ezequiel: la verdad, tú solo lo sabes, Dios. Porque lo que yo estoy viendo no me brinda esperanza. Al contrario, cada día me la va quitando. Así estaba Ezequiel, y el Señor le preguntaba esto, ¿verdad? Y dice: oh Señor soberano, respondí, solo tú sabes la respuesta. Solo tú sabes la respuesta. Entonces me dijo: anuncia un mensaje profético a estos huesos y dile: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Qué importante que es obedecer el mandato de Dios. Cuando Él dijo a su iglesia: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Qué importante es entender el poder que tiene la palabra de Dios. La palabra es viva, la palabra tiene vida. Y lo único que podía hacer que esos huesos cobraran vida,
que esas personas que están tan lejos de Dios, tan apartadas, que están muertas, secas espiritualmente, lo único que puede resucitarla es la palabra de Dios, es el poder de la palabra de Dios. Por eso es tan importante como iglesia que no callemos, que prediquemos el Evangelio, que prediquemos a esos huesos secos que vemos en nuestro hogar, que vemos en nuestra familia, que vemos en nuestro trabajo, que vemos en las calles. Predicarle, por más perdido que tú lo veas, por más sin esperanza que lo veas, si tú profetizas la palabra de Dios, si tú predicas la palabra de Dios tiene poder para transformar y cambiar las vidas. Y Dios le estaba diciendo a Ezequiel, anuncia un mensaje profético a estos huesos. El mensaje profético no es una revelación que me vendrá de una palabra X. El mensaje profético es la palabra de Dios. Es lo que la Biblia dice, la profecía mayor es la palabra de Dios. Anuncia, hazles oír, hazles escuchar. La palabra de Dios es la única que puede transformar y cambiar las vidas. Entonces dice que allí le dijo el Señor, anuncia un mensaje profético a estos huesos y dile, huesos secos, escuchen palabra del Señor. Qué importante que es en nuestras casas que se oiga la palabra de Dios. Qué importante que es como cristianos que haya una radio cristiana prendida donde se escuche la predicación de la palabra. Qué importante que es que tengas encendida tu televisión y puedas poner prédicas. Qué importante es que tu celular escuche alabanzas, palabra de Dios. ¿Para qué? Para que esos huesos secos que están desparramados, que son tus vecinos, que son las personas que viven en tu casa, escuchen palabra de Dios. Solamente el poder de Dios puede transformar sus vidas. Y dice, el Señor le dice que escuchen y diles, huesos secos, escuchen palabra del Señor. Esto dice el Señor, atención, dice, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. ¿Sabes? Qué tremendo es acercarte a una persona que se siente muerta en vida y es acercarte con el mensaje, con la palabra y decirle lo que Dios le dijo a Ezequiel que le digas, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Qué importante es que esas personas puedan recuperar la esperanza, puedas traerle un mensaje de esperanza y decirle la palabra de Dios. Dios es el único que te puede sacar de la condición en que estás. El único que te puede resucitar de la situación que estás, darte vida, es la palabra de Dios. Si solo oyeres el mensaje de la palabra de Dios. Y en esta noche, quizás te sientes como un hueso seco, muerto espiritualmente. ¿Sabes? Lo único que te va a dar aliento de vida y esperanza para la condición en que estás es oír la palabra de Dios. Es escuchar el mensaje. No hay nada que tú puedas hacer que cambie la condición espiritual en la que tú estás. No hay nada que tú puedas llegar a hacer que haga que tu vida pueda cambiar. Pero sí hay algo que tú puedes hacer, es oír la palabra de Dios y creer el poder que tiene la palabra de Dios. Creer en esta palabra que dice que cuando tú la recibas volverás a vivir. Y si tú necesitas avivar lo que se apagó dentro tuyo, lo que se murió, si necesitas resucitar cosas adentro tuyo, necesitas creer que la palabra de Dios tiene poder para darte vida en esta noche.
para resucitar lo que está. Y comienza a relatar y le comienza a decir que va a comenzar a crecer carnes, que van a comenzar a crecer muslo, que luego van a comenzar a tener piel y luego como que van a comenzar a cobrar vida y a levantarse. Dios habla y le dice a Ezequiel, diles que no importa la condición que estén, yo los puedo volver a levantar. Yo los puedo volver, no importa la condición en que estás. Dios te puede volver a levantar. Dios puede resucitar. Dios puede darle vida a lo que se murió adentro. Él tiene poder para hacerlo. Y dice la palabra de Dios, así que anuncié el mensaje tal como Él me dijo. De repente mientras yo hablaba, se oyó un ruido, un trequeteo por todo el valle. Y se comenzaron a juntar los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar un esqueleto. ¿Cuánto poder tiene la palabra de Dios? ¿Cuánto poder tiene el mensaje de salvación para transformar generaciones, para transformar vida? Y muchas veces callamos la predicación del Evangelio. Callamos y tenemos en poco el predicar de Jesucristo, el hablar de Cristo. Fíjate el poder que tiene la palabra de Dios, poder para levantar, para resucitar, para dar vida a esos huesos, a esas amadas personas, a esos amados familiares que hoy los estás viendo como esos huesos. La palabra que está en tu mente, la palabra que está en tu corazón, es la que tienes que hablar por tu boca, es la que va a transformar las vidas, es la que les va a dar aliento de vida, es la que va a hacer que se levanten de la condición donde están. Hay personas que dicen, he hecho todo, ya no sé qué hacer para sacarlos de la condición en que están. Es que no tienes que hacer todo, simplemente tienes que predicar la palabra, hablar la palabra de Cristo con amor, con empatía, acercarte a los tuyos y decirle, mira, aquí hay poder, aquí hay esperanza, aquí hay un mensaje que dice que te puedes levantar. Aquí hay un mensaje que está diciendo que hay esperanza para la situación en que estás. ¿Sabe? La palabra de Dios es una semilla. Y esa semilla, aunque la persona te diga, ya sé, no quiero escuchar, estoy cansado de la palabra, estoy cansado de esto, tú no te preocupes, porque es una semilla que fue sembrada. La palabra es una semilla. Tú no te preocupes porque esa semilla entra y esa semilla Dios se encarga de regarla. Dios se encarga de que esa semilla comience a crecer en el corazón de las personas. Tú no te preocupes si es buena, es mala tierra, si es tierra. Tú no estás para ver eso. Tú solo tienes que anunciar la palabra. Predica la palabra de Dios. Y dice... El mensaje dice, se juntaron los huesos y hasta formarse un esqueleto, hasta levantarse, volver a ser lo que eran en un momento, en un tiempo. Mientras yo observaba, vi que se formaron músculos y aparecieron carnes sobre los huesos. La palabra comienza a crecer y comienza poco a poco a restaurar. La palabra comienza a trabajar en el interior de la persona. La palabra de Dios comienza a operar desde adentro. No es que de repente soltó la palabra y los huesos se juntaron, se levantaron y ya está. No. Es tener la paciencia de sembrar la buena semilla. Los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán, dice la palabra de Dios. Aunque a veces te cueste lágrimas sembrar la palabra de Dios en personas que tú sientes que no son buena tierra, que son cascotes, no importa, tú no califiques esas tierras, porque solo Dios sabe la tierra que son. Pero Dios tiene poder para romper con esa palabra
Dice que la palabra de Dios es un martillo que golpea la piedra hasta partirla. La palabra de Dios tiene tanto poder para quebrantar vidas que tienen corazones endurecidos como una roca. Solo tú tienes que soltar la palabra con amor, con empatía, con misericordia. Tú tienes que soltar la palabra y esa palabra transformará a ese esposo, transformará a esos hijos, transformará a esos familiares, transformará a tus vecinos. Ese es nuestro trabajo como iglesia y poco a poco Dios irá haciendo la obra. El que comenzó la buena obra la va a culminar, la va a terminar. Dios está trabajando cada día, aún con nosotros mismos, por medio de la palabra. Cada día va rompiendo cosas en nuestro interior, cada día va transformando cosas en nuestras vidas. Por eso dice la Biblia, no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de predicar la palabra de Dios, porque a su tiempo vamos a cegar. Por eso te decía hoy, aunque con lágrimas tengas que sembrar, tú siembra la buena semilla de la palabra de Dios, porque es la única esperanza para nuestros hermanos que se han apartado, es la única esperanza para los que están perdidos, sin Dios y sin esperanza, no lo conocen al Señor, es la única esperanza. Y nosotros somos los embajadores, los que llevamos el Evangelio. Nosotros somos la esperanza, nosotros somos los que tenemos la verdad, los que tenemos el Evangelio, la palabra de Cristo en nuestras vidas. Ellos están esperando, dice que gime esta humanidad por la manifestación de los hijos de Dios. Es tiempo de que manifiestes el poder transformador, ese poder que te transformó a ti, tiene poder para transformar a otros. No podemos callarnos, iglesia. No podemos pasar de no entender este mensaje. Tenemos que comprender el poder que tiene la palabra de Dios. Mira que el Señor nos muestra hasta ese valle de huesos. Fíjate que Dios dice, yo hasta aún de los huesos puedo dar vida. Para Dios no hay nada imposible. No hay nada difícil. Dios puede transformar toda situación y circunstancia. Mientras yo observaba, vi que se formaron músculos y aparecieron carnes sobre los huesos. Después se formó piel para cubrir los cuerpos, pero aún no tenían aliento de vida. A veces nos desesperamos porque vemos que ese familiar, ese amigo, esa persona que invitamos a la iglesia, ese esposo, esa esposa, es como que se puso en pie, es como que la palabra vino y lo levantó del valle donde estaban, pero como que todavía no lo vemos con el Espíritu, no los vemos entregados, rendidos a Dios, como que los vemos que les cuesta hasta llegar a la casa de Dios, como que les cuesta servir a Dios. Es porque Dios está trabajando. Tienes que tener paciencia, porque el que comenzó la obra la va a culminar. Dios los levantó, Dios les puso tendones, le puso la piel, pero faltaba el Espíritu. Y dice la palabra de Dios, le faltaba ese Espíritu. Luego dice que cubrió allí, luego me dijo, hijo de hombre, anuncia un mensaje profético, profetiza. Sigue predicando, sigue hablando, no te calles, no te des por vencido. Sigue hablando, aunque no veas la obra completa en ese ser amado, aunque no veas la obra completa en la persona que estás predicando el Evangelio, tú sigue predicando, sigue hablando, porque hay señales. Ya Dios le mostraba a Ezequiel la señal de que ya no eran un hueso, eran un esqueleto, y que ya no era solo un esqueleto, sino que también ya tenían piel, que solo le faltaba el toque del Espíritu. No te desanimes, no te desalientes, porque Dios te está mostrando señales en tus seres amados. Le está faltando esa llenura del Espíritu nada más.
O quizás estás viendo que son un esqueleto ahora, tranquilo, porque Dios comenzará a formar, comenzará a sanar, comenzará a restaurar esa vida. Tienes que confiar en Dios. Y dice la palabra más abajo, y dice: Hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos, anuncia este mensaje y di: esto dice el Señor soberano, ven aliento, ven de los cuatro vientos y sopla en este cuerpo muerto para que vuelva a vivir. No te canses de orar, no te canses de declarar la palabra de Dios. A Ezequiel le dijo: no es solo que sueltas el mensaje y te vas. Permanece en el lugar, permanece con la persona, sé constante, te encarga por esas personas. Hasta que no veas la obra de Dios completa, no te vas, Ezequiel, le estaba diciendo el Señor. No solo que los levanté, no solo que les di vida, le faltaba ese aliento de vida, le faltaba espíritu. Entonces sigue profetizando, Ezequiel, sigue orando para que Dios lo llene con su espíritu, para que tenga un encuentro personal con Dios. Sigue clamando. La palabra de Dios dice que debemos orar los unos por los otros. Ezequiel no dijo: bueno, ya está, Dios ya lo levantó, Dios sabrá lo que hará con él. No, Dios le dijo: te quedas aquí y vas a ver todo el proceso. ¿Sabe? Debemos permanecer, no darnos por vencido, no desanimarnos, porque muchas veces te desanimas cuando tus hijos, amigos, vecinos, familiares vienen a la iglesia y no los ves comprometidos con el Evangelio, no los ves que se congregan todas las reuniones, no los ves, pero porque tú tienes que seguir profetizando sobre sus vidas, palabra de Dios. Tú tienes que seguir orando por ellos, porque Dios está trabajando. ¿Sabes? Dios está trabajando. Hay pequeñas señales que tú tienes que aprender a ver. Señales que Dios te dice: aquí estoy yo, sigue confiando. Pequeñas señales, no ser como el siervo de Eliseo. Eliseo vio y sabía que había una pequeña señal, de que venía un aguacero, de que venía una lluvia donde no había llovido por 3 años. Pero el siervo no podía ver las pequeñas señales. Y muchas veces nos encontramos como él, hay señales y a veces son pequeñas de que Dios dice: yo estoy trabajando. Yo estoy obrando en la vida de esa persona. No vemos esas pequeñas señales. Entonces Eliseo le dijo al siervo: vuelve otra vez, a ver si la ves. Volvió y así 7 veces y no la veía. Vienes reunión tras reunión y Dios te habla y no puedes ver las pequeñas señales que Dios está mostrándote en tu casa, en tu familia, en tus hijos, en esos seres amados que están apartados. Hay señales que son las que quiere Dios que veas, porque son las que Él va a desatar. A través de ella Dios va a desatar una gran bendición. Eliseo podía ver eso. ¿Sabe? Tienes que aprender a verlas, porque cuando tú las veas te prepararás para recibir esa bendición. Tú sabes que viene esa lluvia, tú sabes que tú y tu casa serán salvos, tú sabes que hoy llegas solo, pero Dios ya te mostró la señal. Mañana vendrás con tus hijos, vendrás con tu esposo, vendrás con tu esposa, vendrás con tu familia, vendrás con tus vecinos, vendrán aquellas personas a quien tú le has predicado, porque Dios te ha mostrado la señal. Tienes que aprender a ver las señales de parte de Dios. Y ahí estaba, y aquí estaba Ezequiel. Y dice que él, esto dice el Señor, él profetiza y dice: ven, oh aliento, ven de los 4 vientos y sopla en este cuerpo muerto para que vuelva a vivir. Dice: así que yo anuncié el mensaje como Él me ordenó y entró aliento en los cuerpos. Todos volvieron a la vida y se pusieron de pie. Y era un gran ejército. ¿Qué poder tiene la palabra?
¿Qué poder tiene el mensaje? ¿Qué poder que tiene la oración? Qué importante es que te mantengas firme en tus convicciones. Qué importante es que sigas creyendo, que sigas confiando más allá del panorama que estás viendo, aún en tu propia vida. Porque independientemente de que esto lo puedas ver en otro, quizás suceda en tu propia vida. Qué importante es que puedas creer. Dice que cuando Él suelta la palabra y le habla a los 4 vientos que soplen y que vengan sobre estos cuerpos muertos, cobraron vida. ¿Sabe? El Espíritu vendrá de repente. Esos de repente de Dios, cuando alguien se mantiene firme y fiel en sus convicciones y sabe que Dios va a cumplir lo que le ha prometido. Sabes, tú te mantienes allí, tú sabes que va a venir un de repente. Tú sabes que de repente algo sucederá. Yo estoy aquí para decirte, no te canses de predicar, no te canses de creer, no te canses de confiar en Dios, porque viene ese de repente de Dios sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu propia vida, sobre tu propia vida. Que quizás te sientes muerto espiritualmente, te sientes sin rumbo, sin dirección en tu vida, no sabes para dónde ir, qué hacer, has perdido el contacto con el Espíritu, pero mantente ahí porque Él está trabajando contigo. Él está trabajando en tu vida, Él está contigo. Este pueblo había perdido la esperanza. Este pueblo había perdido la confianza, había perdido la fe, porque ellos se vieron esparcidos, se vieron en diferentes tierras que habían perdido todo. Pero Dios los quería levantar, volver a reunir, porque era su ejército, era su pueblo. Dios no te deja ni te desampara, Dios no te olvida, Dios no te deja en el olvido. ¿Sabes por qué esta palabra? Por los que están allá afuera. Porque, ¿sabes? Dios no se está olvidando de tus hijos. Dios no se está olvidando de sus hijos que un día predicaron el Evangelio. Dios no se está olvidando de su pueblo que hoy está lejos, esparcido. Porque miró otras cosas, porque debió la mirada de Él y puso su mirada a las cosas de este mundo. Dios no se está olvidando de ellos. Por eso este mensaje. Porque Dios no se olvida de tus tíos, de tus abuelos, de tus parientes, de tus vecinos que son cristianos y hoy están apartados como un valle de huesos secos, esparcidos por todos lados. Por eso este mensaje, Dios no se olvida. Dios no se olvida de ellos. Por eso es tiempo de predicar el Evangelio. El otro día la pastora Noelia decía, si lo menos, que son 15, 20 personas, estamos predicando el Evangelio, unos en el hospital, otros en la calle, otros en la radio, en diferentes lugares. Se logran ganar estas almas que se están ganando 31, 32, 33 almas semanales. Imagínense si todos entendiéramos lo importante que es predicar el Evangelio. ¿Cuántas almas, cuántos huesos secos cobrarían vida? ¿Cuántos huesos secos cobrarían vida si usted, yo y todos los que estamos aquí oráramos todos los días por ellos? Hasta que Dios complete la obra. Yo no le voy a preguntar si usted está orando por esas almas. En lo personal lo hago todos los días. Oro todos los días por las almas que se ganan en el evangelismo. Oro por sus vidas. Yo sé que Dios comenzará a levantar ese ejército que está esparcido en esta ciudad.
Yo sé que Dios comenzará a levantar un ejército, y ese ejército son sus hijos, son nuestros hermanos. Por eso es importante que entendamos el poder que tiene la palabra profética, el poder que hay en la palabra de Dios para dar vida, para que puedas en este tiempo cobrar esperanza, porque quizás la has perdido con tus hijos, quizás la has perdido con tu esposo o con tu esposa. No pierdas la esperanza, no pierdas la fe, sigue confiando y mira esos huesos secos, comienza a mirarlos ahora con carne, con tendones, comienza a mirar cómo Dios ya poco a poco va obrando hasta completar la obra y cumplir su palabra en cada familiar, en cada uno de aquellos que tú has predicado la palabra de Dios. ¿Cuántos en este tiempo se han sentido de que ya no hay esperanza? Quizás para un familiar cercano. ¿Cuántos quizás dieron por perdido ya a esos familiares, a esas personas, diciendo ya está perdido? Hoy Dios te dice, no es así. Ese es mi ejército. Ese familiar, esa persona que tú diste por perdido, es parte de mi ejército. Es parte de mi ejército. Es poderoso esto. Tienes que levantarte en fe hoy. Tienes que levantarte y tienes que seguir avanzando y seguir confiando. Porque cada promesa y cada palabra que Dios te dio, Dios la va a cumplir. Predicamos en la radio el día miércoles, decíamos, Dios no es hombre ni hijo de hombre para decir, para hablar, para prometer y luego mentir o arrepentirse. Dios es veraz y lo que Dios dijo que hará, Él lo hará. Tenlo por seguro. Tú tienes que pararte firme delante de todo ataque del infierno que viene a tu mente, porque a veces creemos que el ataque del infierno viene hacia la persona que es un hueso, que está muerto, que está ahí desparramado, y no es así. El ataque del infierno viene a tu mente para que tú no creas el poder de Dios que puede levantar ese hueso seco. El ataque viene a tu vida. El infierno te ataca a ti para robarte la fe, la confianza en Dios. No es que el diablo lo está atacando, el diablo lo está matando, no, el diablo te está robando la confianza, te está robando la fe, te está robando la esperanza. Es tiempo que te levantes, es tiempo de que tomes la autoridad que Dios te ha dado, es tiempo que te pares firme en las promesas de Dios. Porque Dios quiere hacer cosas grandes, Dios quiere hacer cosas tremendas con tu vida, pero para eso vas a tener que derribar en el nombre de Jesús todo argumento, toda fortaleza que Satanás edificó en tu mente, en tu pensamiento, porque es aquí donde el diablo puso estructuras pensantes para impedir que tú puedas manifestar. Por eso Dios le dijo a Ezequiel, profetiza, hijo de hombre, profetiza. ¿Y sabe lo que hace el infierno? Te cierra la boca para que tú no profetices, para que tú no hables el poder que tiene la palabra, para que tú no tengas esa convicción en tu corazón. Porque Satanás sabe que si se levanta un hombre y una mujer con convicción a profetizar y a declarar la palabra de Dios, el valle de huesos secos cobra vida, y en ese valle están los tuyos. Así que yo te quiero animar en este día a que te levantes, a confiar en Dios, que te levantes a mantenerte firme, que te levantes y levantes una guerra contra el mismo infierno que se ha levantado en contra de tu vida. Entonces verás
el obrar de Dios, verás el de repente de Dios, verás cómo las cosas cambian, porque cuando esas estructuras pensantes son derribadas, esos argumentos y esas fortalezas son quitadas de tu mente, tu lenguaje cambia. Porque tu mente es renovada por el poder de Dios. Tu lenguaje cambia. Entonces tú ya no comienzas a ver al vago y al drogadicto, al sinvergüenza o a la sinvergüenza. Tú comienzas a ver a un hombre de Dios, a una mujer de Dios que pertenece al ejército del Señor y que Dios se va a glorificar en esa vida. Tú comienzas a hablar diferente, tú comienzas a ver diferente. Por eso te quiero animar que te pongas de pie, porque seguramente te tocará volver a un valle de huesos secos. Como hoy te decía, quizás ese valle eres tú. Quizás eres tú mismo.